Gambi, buena gambe bui malat. Anuegit pali, bene kobursa noni malati, kuna yala nuki noni, buena omegan pela bui malat, comarca kuna yala nugatki. Yerani toge be malabargan city, be mar la weigar no nikiti, nabira nuese be marsesun maitagega. Teisoku wegit pali babnuki nanuki nuedanito gedi pega anuis we imar narmasat ambega soy margolo. Nuet vega wegitki animar socolo. Buenos días, presidenta del Consejo Permanente, embajadora Solande Smith, presidenta del CD, embajadora Rita Scioli, embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos, señores embajadores, representantes permanentes, representantes alternos e invitados. Primero quisiera agradecer a la Misión Permanente de Panamá ante la OEA y a los estados su beligerancia en la planificación de esta segunda Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, aprobada por esta organización. Como mujer indígena, cuna y diputada de la Nación de la República de Panamá, represento a la mujer indígena panameña y de Abya-Yala, la que somos entendedoras de más de 600 idiomas y lenguas indígenas, habladas por más de 30 millones de indígenas del continente. Por más de 17 años, los pueblos indígenas ante la OEA negociamos una declaración americana para asegurar los derechos de los pueblos indígenas de todo el continente de Abya-Yala. Y se cumple 3 años de su aprobación. Esta declaración genera obligaciones a los estados en materia de derechos humanos con los pueblos indígenas y en particular el derecho a preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistema de conocimientos, escritura y literatura, y a designar y mantener sus propios nombres para sus comunidades, individuos y lugares. Lamentablemente, este bello artículo de la Declaración, al compararlo con la situación de las lenguas indígenas de las Américas, queda solo en palabras impresas en un texto, porque la realidad es que cada día se pierde una lengua indígena en las Américas por incumplimiento y violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que aún persisten. No se equivoquen conmigo, no vengo a hacer folclorismo ni un lavado de cara de ningún estado en la OEA. El derecho a la lengua indígena no son meras legislaciones o traducciones de textos escolares o programas de radio o programas de bilingüismo cosmético. Disculpen mi franqueza. Mientras los estados nos entiendan que los derechos consagrados en la Declaración son integrales y holísticos, no solo perderemos lenguas, sino pueblos indígenas enteros, y pierde la humanidad. Por eso el derecho de reconocimiento, protección de los derechos de la mujer indígena como detentora de las lenguas indígenas está relacionado a los derechos a la libre determinación, a los idiomas, a la integridad cultural, la educación, a las tierras, territorios y recursos naturales. Si no reconocen y titulan las tierras a nuestras comunidades indígenas, cómo se desarrolla la integridad cultural, idioma y gobernanza.
Las comunidades indígenas todavía sufren la discriminación de los sistemas educativos que marginan el uso de sus lenguas e integridad cultural. La ausencia de legislación que penalice el racismo a causa del uso de idioma indígena, entre otros. Y la ausencia de programas de educación intercultural bilingüe manejado por los propios indígenas en la discriminación al uso del idioma. Los que más sufren son los niños, niñas, jóvenes y mujeres indígenas. Estas palabras están selladas desde la experiencia, desde el vientre de mi madre y luego de mi comunidad. Desarrollé mi identidad como mujer cuna y el uso de mi idioma es la forma de mi expresión, espiritualidad y cultural. Por esta razón, el ejercicio de mi lengua indígena y mi identidad cultural es sagrado para mí. Cuando iba a asumir mi cargo como diputada de Nación, se cuestionó mucho por los medios sociales y redes que no iba a poder usar mi vestido tradicional ante la toma de posesión de la Asamblea Nacional de Panamá, porque rompería el protocolo, la ley, pero mi identidad cultural y mi ser de mujer indígena está por encima de las leyes, de los hombres, y no solo entre la Asamblea de la Nación, sino que me ven aquí en la sede de la OEA y todos los espacios públicos necesarios del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Debe provocar a los estados no solo a un diálogo con los representantes de los pueblos indígenas. Los invito también a que revisen entre ustedes el cumplimiento de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas y sus buenas prácticas. Como diputada indígena, le puedo decir que el reconocimiento a las tierras comarcales, la gobernanza indígena y el acceso a la educación ha provocado cambio en la legislación panameña. Contamos con una ley 88 de 2010 que reconoce las lenguas indígenas y los alfabetos indígenas, pero además de la educación intercultural bilingüe, que supone la revisión curricular en las escuelas primarias y secundarias en áreas, y dentro de las comarcas indígenas, para adecuar la realidad a la realidad de las comunidades, como todo ensayo y experiencia tiene sus tropiezos. Pero como diputada indígena tiene que decidida a hacer una revisión de la ley para fortalecerla, asegurar los recursos para su implementación y profundizar la práctica de las lenguas indígenas desde las casas hasta los colegios y las actividades del ámbito público que involucre a los pueblos indígenas y a la sociedad panameña. Ese es parte de mi desafío. Nunca más la América sin los pueblos indígenas nuegambi. Bueno, Wegit Pali, Añeli Togedaisa, Wegardan Armasatpa. Teisoku, Pemarsean Nueso Danikiti, Nuegambie. Weimar, Naiti, pueblos indígenas, Eiba, Wegi Bemarsus Malati, Añeri Toye. Anei Cueburmar Sega, Pelandule Marbuquat, Ani Wega Casun Makena Nuediñe. Teisoku, Wesan Vega Soy Mardo, Dule Bemarbuquat, Amar Buena Gambi Bui Malati, Bemar Amar Soy City, Eimar Daimamaiti, Nuedanitoye. Weimar Anmar Imainana Eye. Daisa, we carta, soy naiti, pemar igar nuedi mas malaye. Anmar daket parie, anmar dule mala, yanmar kakagisun makedi, anmar we burbule onas cuena nuediñe. Cuena gampela mamait, we cuena sogedi, abia yala ye.